La pasión por la belleza no es un asunto trivial, originado por la cultura machista o el capricho femenino. Es un hecho biológico, originado por hormonas que pueden agrandar los ojos o reducir las mandíbulas. Son señales biológicas que se buscan desde tiempo inmemorial en todas las culturas. El cerebro sufre una influencia hormonal en el útero alrededor de la 13ª semana de vida embrionaria que le condiciona a un sexo determinado. Y eso influye en lo que más tarde se considere atractivo durante la vida. Víctor Johnston es profesor de psicobiología en la Universidad del Estado de Nuevo México. Prestigioso psicólogo evolucionista, sus trabajos se centran en el campo de la percepción de la belleza. Eso es lo que tú dices. La pasión por la belleza no es un capricho cultural o un reflejo machista. Es un instinto básico que está dentro del cerebro. Es parte de nuestra naturaleza básica. Los hombres y las mujeres sienten una atracción, normalmente, hacia el sexo opuesto. Y esto es algo que está en nuestro cerebro desde el mismo comienzo de la vida. Sí. Oye, ¿y cómo funciona? Quiero decir, ¿qué tipo de señales son las que la gente busca? Lo que buscamos son características que sean atractivas en el sexo contrario. Por ejemplo, a los hombres les gustan las caras que muestran niveles bajos de testosterona, que es la hormona sexual masculina. La cara de la mujer atractiva tiene la mandíbula inferior corta. Este es un índice de bajo nivel de testosterona. Y también unos grandes niveles de estrógenos, que es la hormona sexual femenina, como por ejemplo unos grandes labios. Es decir, un alto nivel de estrógenos y un bajo nivel de testosterona, lo que indica una gran fertilidad. Esto es lo que resulta atractivo para los hombres, una cara que tenga estos marcadores hormonales que indican una alta fertilidad. Como por ejemplo, la cintura adecuada. Sí, una proporción entre la cintura y la cadera de 0.7, que es otro de los índices de fertilidad. Estas son algunas de las pistas que parece ser que atraen al cerebro masculino. ¿Por qué una melena larga y seductora es otro indicador de estos? Bueno, la palabra sana es clave. La salud es parte de la fertilidad. Una persona tiene que estar sana para ser un buen reproductor. Tiene que tener una piel bonita y un pelo sano. Estas características también son muy atractivas para las personas de ambos sexos. Pero, a juzgar por algunas de las investigaciones que habéis estado haciendo, estas señales empiezan prontísimo, a los 2 meses. A los 2 meses ya empieza a sentirse atraído. Sí, los bebés se sienten atraídos desde muy pequeños por caras normales y corrientes. Las caras normales son atractivas, pero al hacerse mayores y entrar en la adolescencia, cambian y empiezan a sentirse atraídos por caras que tienen unas facciones más acentuadas.
rasgos más exagerados que el promedio de las caras. Por ejemplo, una mujer se sentirá atraída por una cara, pero no normal, sino que prefiere unas facciones más masculinas. Y a la inversa le sucede a los hombres. Las características fisonómicas que nos encontramos en las caras de los hombres y las mujeres atraen el sexo opuesto porque les están diciendo algo muy importante. La mujer dice fertilidad y creemos que el hombre dice buen sistema inmunológico. Es muy importante que las mujeres puedan ver el estado del sistema inmunológico en los hombres, porque mezclan sus genes con ellos. Y si el hombre tiene unos buenos genes, los hijos sobrevivirán. Y por supuesto, sus genes también sobrevivirán. Millones de años de evolución han esculpido el cerebro humano y con ello la percepción del mundo que nos rodea, como por ejemplo el sentido del gusto. Los azúcares, simples moléculas de hidratos de carbono, proporcionan un gran aporte calórico al organismo, pero además inundan al paladar de un dulzor irresistible que potencia su vital consumo. Sin embargo, nuestra predilección por los dulces no es compartida por todos los seres vivos. El escarabajo pelotero se alimenta de excrementos y son las heces las escogidas por su evolución para despertar el hambre en este insecto. Así, es evidente que el sabor asociado a una molécula no es una propiedad intrínseca de esta, sino más bien una característica que le otorga el cerebro. ¿Qué ocurre con la belleza? Es obvio que todos seguimos unos criterios cuando evaluamos la belleza, y en concreto la belleza facial. Lo que no está tan claro es si estos criterios son fruto de concesiones culturales, o por el contrario, existen unos patrones universales impresos en nuestro código genético. El psicólogo evolucionista Victor Johnston ha estudiado la respuesta que ha provocado un abanico de caras en miles de personas de diferente procedencia. Los sujetos sometidos al test debían de tener este vídeo cuando identificasen el rostro perfecto, el más bello. Los hombres se decantaron por la cara más femenina. Mandíbula inferior estrecha, ojos grandes, nariz pequeña, labios gruesos y pómulos marcados. Muchas de estas características se desarrollan durante la pubertad como resultado de la producción de estrógenos y, por tanto, son fuertes indicadores de fertilidad. El sexo femenino no fue tan unánime. El rostro ideal variaba en función de varios parámetros. Para establecer relaciones a largo plazo, las mujeres escogieron caras afeminadas, ya que les inspiraban ternura y confianza. Sin embargo, los rasgos faciales más marcados por la secreción de andrógenos, como una barbilla pronunciada o una mandíbula ancha, eran los más apreciados para tener un desliz. El ciclo menstrual también jugaba un papel importante. Mujeres en periodo de ovulación sentían una fuerte atracción por rasgos típicamente masculinos. Sin embargo, esta atracción mermaba al superar esta fase de máxima fertilidad. El experimento de Johnston parece indicar que la percepción de la belleza, como el sabor dulce del azúcar, es más un producto del cerebro que una opción personal. La belleza puede tratarse de un patrón innato que se ha ido construyendo durante millones de años y que responde a una necesidad biológica, la de perpetuarnos. Ya sabíamos, ¿no?, de alguna manera, que la actividad sexual de la mujer está determinada por la fase del ciclo menstrual. Sí. Pero tú dices ahora que no solo es eso, sino que además estas mujeres elegirán una cara u otra dependiendo de algo que, bueno, que tú denominas el cociente digital. Sí, es así. Depende de en qué medida el cerebro haya sido afectado por la testosterona presente en el útero. En los años fetales. Muy al principio, alrededor de la 13ª semana de la vida embriológica. Y es posible determinarlo midiendo sus dígitos. Este de aquí, el cuarto dígito,
Crece más cuanto mayor sea la cantidad de testosterona a la que se esté expuesto en el útero. Y esto hace que se sea de alguna manera menos femenino. Las mujeres que presentan un cuarto dígito corto se sienten atraídas por hombres más masculinos, hombres de barbilla cuadrada y prominente, cuando existe un alto riesgo de embarazo. Yo no sé si se dan cuenta de lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que en los primeros meses de la vida se producen unos movimientos hormonales que son los responsables de que, por ejemplo, en mi mano, este dedo, el anular, que decimos en español, sea más largo que el índice. Bueno, en los hombres la relación entre estos dos dedos es inferior, suele ser inferior a 1. Y tú dices que en las mujeres, en cambio, bueno, es más de 1. Los dos son muy parecidos. Son muy parecidos, sí. Y esto está fijado genéticamente, entonces. No genéticamente. Depende más bien de la testosterona en el útero a una edad muy temprana. Víctor, vamos a ver, ¿algún día esto nos dará alguna clave sobre el comportamiento sexual? Estoy pensando en homosexuales frente a heterosexuales o lo que sea, ¿no? Esta es una cuestión muy controvertida, pero hoy existen muchos estudios que muestran diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer, como consecuencia de esta exposición a la testosterona en el útero. Y los cerebros de los homosexuales, en ciertos aspectos, están a medio camino entre el cerebro de la mujer y el del hombre. De manera que estamos empezando a comprender cómo influye este entorno hormonal en nuestra estructura cerebral. Y probablemente influye también en las preferencias sexuales que mostramos a lo largo de nuestra vida. Otra cosa que que me fascina es esta historia de la simetría. ¿Qué tiene que ver la simetría con la fertilidad? ¿Por qué? Porque está demostrado que nos sentimos más atraídos por aquellas personas que son simétricas. Parece ser que cuantas menos asimetrías se encuentren, mejor es el sistema inmunológico. Es como si se empezara con un sistema inmunológico perfecto, pero durante nuestro desarrollo estamos expuestos a parásitos, virus y bacterias. Y si se consiguen evitar, se tiene más simetría. Es un plan biológico, una simetría perfecta. Pero si la simetría se pierde, quizá es una señal de que el sistema inmunológico no es bueno. Tanto en arquitectura como en arte, las personas se han preguntado desde siempre cuáles son las proporciones que hacen que una obra sea más armónica a la vista. Los egipcios conocían algo especial y misterioso que daba a sus obras gran belleza. La utilizaron para la construcción de sus monumentales pirámides, por ejemplo. Y más tarde, este secreto pasó a los griegos. En realidad, la clave no era ni más ni menos que una proporción concreta: el cociente entre la diagonal y el lado del pentágono regular, que da como resultado el número denominado phi. O lo que es lo mismo, la relación entre ambos lados del denominado rectángulo áureo, que a pesar de su extraño nombre, lo podemos encontrar a nuestro alrededor, en multitud de objetos de nuestra vida cotidiana, como libros, puertas o ventanas. Y es que la divina proporción ha resultado ser durante siglos una regla geométrica para alcanzar los ideales de belleza y geometría. De hecho, está en muchos y variados lugares, y no todos ideados por el hombre. Un ejemplo de ello está en nosotros mismos. La relación entre nuestro cuerpo y la parte inferior de este nos da el número phi, así como la que se establece entre nuestras extremidades y sus partes inferiores. Esta similitud fue descubierta por el gran arquitecto Marcos Vitruvio, y este dibujo de Leonardo da Vinci es su homenaje.
Las más grandes obras de arte de todos los tiempos han sido realizadas a partir de la proporción divina. Desde construcciones arquitectónicas a esculturas clásicas o a los cuadros de los maestros desde el Renacimiento. También se ha utilizado en las partituras musicales, como en las sonatas de Mozart o en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero lo más sorprendente es que el número phi está presente también en la naturaleza. Por ejemplo, en la proporción entre los segmentos de muchos insectos, en las divisiones celulares o incluso en la disposición de las pipas de las flores de los girasoles. Lo que dices, oye, parece muy razonable. Me refiero a la búsqueda de la belleza. Lo que estás sugiriendo está muy bien para, bueno, la situación de hace 60.000 años. Pero ahora estás diciendo que incluso para los hombres resulta rentable ser guapo. ¿Lo has probado esto? Bueno, hay estudios que han demostrado cómo la belleza facilita la búsqueda de trabajo o la toma de decisiones, como en los juicios. Hay una cierta benevolencia para la gente que es atractiva. Las sentencias son más cortas o con más frecuencia no son declarados culpables. Tiene una gran influencia en la selección de trabajo. Los guapos encuentran trabajo y esto no es justo. Pero es la realidad. Lo que ya me parece más chocante es descubrir que la belleza marca su propio territorio. En otras palabras, alguien que es alto y guapo, cuando se le acerca a otra persona, esa persona se mantendrá a 1,5 metros o algo así. Pero en cambio, si es una persona pequeña y fea, el que viene, el que se acercará mucho más. Oye, parecería que el guapo lleva un territorio más grande con él, ¿no? Increíble esta historia. ¿Es así? La gente guapa parece que sea más inteligente, domina más, lo que es algo extraño, pero es la percepción en nuestra sociedad. Parece que nos rendimos ante la gente guapa. Les abrimos las puertas, somos más benévolos. Les permitimos que cometan incluso errores. A la gente, corrígeme, es otra de tus conclusiones, a la gente no le gusta necesariamente, bueno, pues oye, las personas bajitas y muy regordetas, tienden más bien a preferir hombres delgados y altos, piernas largas. ¿De acuerdo? ¿Es verdad que esto arranca del hecho de que en el pasado fuimos corredores homínidos en un clima tropical donde la relación entre la piel y la masa corporal tenía que ser ligera, bastante ligera, ¿no? Para sobrevivir mejor? Creo que esto es una parte de la verdad. La testosterona es la causa del crecimiento en la pubertad, cuando nos hacemos más altos. Por tanto, la altura siempre es un índice de la exposición a altos niveles de testosterona. Tienden a gustarnos los hombres altos, guapos y de tez oscura. Hay razones fisiológicas que hacen que sean probablemente buenos compañeros. ¿Y qué pasa con el color? Bueno, quiero decir, moreno, pálido, negro. Sí, en la mayor parte de las sociedades gusta más un tono más pálido con respecto al color dominante, cualquiera que sea. Puede que sea un índice de utilidad. Tendemos a asociar el color oscuro de la piel con la edad. Y hay quien prefiere un color más pálido porque piensa que de alguna manera indica a una persona más joven. Los diseños más llamativos de animales y plantas aparecen en la madurez sexual. Las orugas se convierten en mariposas y las flores, los órganos sexuales de las plantas, son una fascinante pista de aterrizaje para los insectos polinizadores. Y es que en el mundo natural, la belleza equivale a anunciar la reproducción sexual. Los cuerpos se esculpen para gustar al sexo opuesto. El objetivo final es reproducirse, aunque suponga un riesgo para la supervivencia. ¿Y por qué gustan tanto los ornamentos vistosos?
porque su mantenimiento compromete el sistema inmunológico, es decir, las defensas del cuerpo, y por tanto constituyen un anuncio honrado de calidad genética. Estoy tan fuerte y sano que me lo puedo permitir. La simetría también es un buen indicador de salud general, y en muchas especies, entre ellas la humana, también va unida a la belleza y al éxito en el apareamiento. Los hombres más simétricos tienen más éxito entre las mujeres, y el cuerpo femenino se transforma a lo largo del ciclo menstrual, alcanzando su máximo de simetría el día de la ovulación. Pero este no es el único indicio que relaciona el patrón de belleza humano con la reproducción. En las mujeres, los estrógenos, las hormonas femeninas relacionadas con la fertilidad, hacen que la grasa se deposite en las caderas y no en la cintura. Por tanto, las curvas que tanto gustan a los hombres, en realidad indican una función hormonal adecuada y una elevada fertilidad. Los pechos femeninos, permanentemente grandes, son un símbolo sexual más misterioso y únicamente humano. En las otras especies primates sucede justo lo contrario. Unos pechos hinchados señalan que la hembra está preñada o lactante y por tanto que es estéril. En lo que se refiere al cuerpo masculino, es destacable el hecho que el pene humano es el de mayor tamaño entre los primates. Podría tratarse de un ejemplo de extravagancia genital, algo común en especies en las que varios machos compiten por una hembra. Podría haber evolucionado para estimular a las mujeres y favorecer así la concepción o para desalojar mejor el esperma de otros hombres. Por otro lado, la altura es una de las características masculinas más atractivas para el sexo femenino. Es revelador que tan solo el 0,3% de las mujeres se casen con hombres más bajos que ellas, un porcentaje muy inferior al que se esperaría por azar. Pero también son importantes unos pectorales bien desarrollados. Por término medio, los hombres tienen más masa muscular que las mujeres y la mayor diferencia se concentra en brazos, pecho y hombros. El primer objetivo de los hombres que acuden a un gimnasio consiste en exagerar esta diferencia. Aunque los músculos dejaron de ser un arma de combate vital hace ya mucho tiempo, seguimos presentando comportamientos ancestrales y evocando destrezas de supervivencia. Ahora hablemos del asunto este de las feromonas o de los perfumes. Me han dicho que las especies que han desarrollado la percepción del color pueden olvidarse un poco de la percepción de las feromonas o de lo que sea, de los perfumes, olores. Y que es por esta razón que nosotros, que, nos hemos desarrollado igual que los primates sociales, hemos desarrollado esta capacidad de ver los colores, entonces no necesitaríamos percibir el olor o las aromas. ¿Es verdad? ¿Lo has estudiado esto? No creo que la industria de la perfumería esté de acuerdo contigo. Si se piensa bien, es muy extraño que los humanos perdieran el pelo de todo el cuerpo, pero lo mantuvieran en cambio en la cara. Cuando alcanzan la pubertad, los hombres desarrollan la barba y el bigote. Y al mismo tiempo, si se observa la cara del hombre en la pubertad, también se encuentra el acné, que consiste en que unas grandes glándulas se abren y segregan productos químicos. Y segregan estos productos químicos hasta la barba y el bigote, una zona muy grande, lo cual es bueno para diseminar olores. Cuando nos besamos, juntamos las bocas, y esta barba y bigote quedan justo debajo de la nariz de la persona que estamos besando. Debo admitir que las pruebas de esto son todavía débiles, pero yo no descartaría la posibilidad de que los seres humanos estemos usando todavía las feromonas como parte de nuestro sistema de excitación. ¿Y qué pasará? ¿Qué está ocurriendo ya? Cuando en realidad a través de la cosmética o de la moda o de la cirugía estética se puedan cambiar estas señales que son el producto final de la liberación hormonal, como tú dices, el pelo, los labios, la distancia de los ojos.
¿Se está precipitando un cambio social o son compatibles las dos cosas? Cada cultura tiene su belleza y vemos que históricamente en todas las culturas que hemos estudiado la gente ha intentado cambiar su apariencia para parecer más atractivos. De manera que no es nada nuevo, lo que pasa es que ahora lo hacemos mejor. Podemos manipular las caras y los cuerpos mucho más de lo que se podía anteriormente, pero no deja de ser parte de un viejo patrón que los humanos llevan siguiendo desde que existe la historia. Una investigación realizada en Canadá demuestra que el cerebro de los hombres se activa de una manera muy particular ante la presencia de una mujer bella. O sea, que ellos las prefieren guapas y atractivas. El estudio prueba que ante la presencia de una mujer hermosa se activa un área concreta del cerebro masculino que provoca una modificación en su comportamiento. Es decir, que los hombres actúan más impulsiva e irracionalmente cuando ven a una fémina atractiva. Y que tan solo es necesaria una imagen para modificar el funcionamiento de los centros cerebrales de decisión. El experimento se ha realizado entre más de 200 jóvenes estudiantes que debían observar fotografías del sexo opuesto para así comprobar el papel que el atractivo físico juega en las relaciones sociales y en la toma de decisiones. Los resultados han sido muy concluyentes. Mientras los hombres alteraban su conducta ante las imágenes, las mujeres permanecían inalterables a pesar de la gran cantidad de fotografías de hombres atractivos contempladas. Biólogos y ingenieros colaboran estrechamente para conseguir crear aparatos electrónicos cada vez más orgánicos. ¿Serán los teléfonos móviles desechables o las pantallas flexibles? Los técnicos están convencidos que en pocos años estará en el mercado la primera generación de aparatos electrónicos orgánicos. Es decir, que informática, electrónica y biología se darán la mano para crear desde teléfonos móviles de usar y tirar hasta pantallas flexibles y enrollables, pasando por ordenadores portátiles de muñeca. La clave es saber combinar y fundir las propiedades de los plásticos orgánicos con los materiales electrónicos de manera que compartan algunas de sus propiedades características y a la vez se potencian sus diferencias. De esta manera se conseguirán artilugios más útiles, más cómodos y sobre todo totalmente incorporados a la vida cotidiana de los ciudadanos de este siglo. La genética no para de avanzar y cada día aporta nuevos datos de interés. Por primera vez se ha conseguido captar a varios genes funcionando simultáneamente en un animal superior. El descubrimiento se ha llevado a cabo en la Universidad Norteamericana de Utah, donde un equipo de investigadores ha podido observar en directo el funcionamiento y comportamiento de 3 genes en un embrión de pollo. Se trata de la primera vez en la historia que se consigue hacer el seguimiento de varios genes en un animal superior. En el estudio se han utilizado embriones de pollo y tintes fluorescentes de diferentes colores para identificar los genes en observación. Uno de los avances más remarcables es que los genes se han podido estudiar de forma simultánea y se ha seguido su evolución en la formación del embrión, en el tejido corporal e incluso en una célula. Ya ha finalizado la fase de diseño de uno de los telescopios infrarrojos más sensibles del mundo. El telescopio, que permitirá estudiar la formación de las estrellas, entrará en funcionamiento en el año 2012 en Atacama, Chile. El telescopio tendrá 25 metros de longitud y su construcción e instalación en el desierto chileno de Atacama costará más de 60 millones de euros. La altitud de la zona, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, permitirá que el vapor de agua de la atmósfera no interfiera en las determinaciones del aparato, por lo que se trata de un lugar idóneo para la observación astronómica infrarroja. El telescopio será sensible a la luz con longitudes de onda mayores a 0,2 milímetros, las denominadas ondas infrarrojas lejanas o submilimétricas, imposibles de ser detectadas por el ojo humano. Además, será 30 veces más sensible que cualquier otro telescopio en funcionamiento en la actualidad, por lo que estrellas y galaxias podrán ser observadas y estudiadas con mayor detalle. La diferencia entre una madera y una madera tratada con Silacel se nota con el tiempo, con el mal tiempo. La madera Silacel resiste el sol, la lluvia, la humedad y se conserva hermosa como el primer día. La madera Silacel es más madera. Silacel, a tu madera.
La vida tendría que ir al revés. Deberías nacer siendo viejo, pasar tus primeros años descansando, ver desaparecer los achaques, empezar a trabajar siendo el jefe, tener cada día menos presión y tomar cada vez menos decisiones. Y entonces, en el mejor momento de tu vida, comprarte un Mercedes. Clase C, que te diviertas. Descubre lo que es recibir la información que te interesa en tiempo real. Descubre Amena siempre al día. Llama al 222 y pruébalo gratis durante 2 semanas. Conéctate al mundo. ¿Marcos? ¿Julia? Pasa. Gracias. ¿Quieres una cerveza? Estupendo, gracias. ¡Qué casa más acogedora! Te pareces un montón a mi madre. Sí, es que mi familia y yo estamos muy unidos. Será porque todavía vivo con ellos. Pero definitivamente me voy a mudar y voy a tener mi propio piso siempre que encuentre a alguien que me haga la colada. Sta sempre qua, punta de cambiața sta vie. Disfruta de este mundo multimedia solo con Vodafone Live. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Y ahora tus mensajes con fotos son gratis hasta el 15 de junio. Mucho hay que ver, vivir y pasar como para escribir algo tan grande. Cuando el tiempo nos alcanza, las memorias de Alfonso Guerra. De nuevo, Espasa. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. No. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. 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 No. Sí. Sí. No. Sí. 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 Cepsa. Sí. Buena para ti y buena para tu cuerpo. ¿Es tu madre? San Miguel 00. Tu cuerpo te pide auténtica 00. ¿Saben? Si pudiera multiplicarme, tendría mucho Suzuki para el día a día, para escaparme, para salir de compras o para salir solo. ¿Y tú qué Suzuki vives? Descubre toda la gama Suzuki, turbodiesel y gasolina. Este es el sabor de una mouse en un revólver. No tengo ni sol ni luna, yo vivo en la carretera, pero sé que en algún sitio siempre tengo quien me espera. 5 estrellas para mí. Hoy va a ser una noche especial y quiero ir junto a ti. Ya sabía que te iba a encontrar. 5 estrellas para mí. Un sabor de 5 estrellas. Nuestro flamenco. 2 discos compactos con documentos sonoros del Archivo Histórico de Televisión Española. Las grandes voces del cante junto a las mejores guitarras en una colección única. Nuestro flamenco, una producción RTV en música. Conecta la Ixus 500 digital a la impresora fotográfica compacta CP330 y empieza a imprimir directamente. Yo ya estoy en el centro de Kabul. La autoridad nacional palestina. Está hundiendo una de las torres. Vaya a comenzar la manifestación. Lleven a cabo la travesía del estrecho. Una prosa rica e intensa. Las manos intentan coger las cajas. Hay golpes, empujones. 10 años de información. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Cuéntanos, ¿cómo os conocisteis? Bacardí Briser, el espíritu nocturno que llevas dentro. Trajano, de origen andaluz, es el primer emperador romano nacido en una provincia.
Bajo su mandato, el imperio conoce la máxima expansión de sus fronteras. Una colosal obra de orden político y social para organizar la mayor potencia de su época. Trajano, emperador de Roma. Una serie de televisión española. Mañana por la noche en la 2. Bienvenidos a Redes, incluida, por supuesto, nuestra audiencia en el resto del mundo, la que nos ve gracias al canal internacional de televisión española. ¿Cuántas veces hemos hecho referencias a, la belleza de la ciencia? Pero el programa de hoy es justito al revés. Hoy va a ser un programa especial, porque hablamos de la ciencia de la belleza. De eso hablamos hoy. Y si ustedes creen que la belleza es una historia cultural, una historia de machistas, yo qué sé, una cosa rara, pues bueno, el sentir mayoritario de los científicos parece ser todo lo contrario. Nos dicen, Rosa, que la ciencia, que la belleza es un hecho biológico, que está metido aquí dentro, desde que somos feto, y que los homínidos estamos buscando siempre unas señales de fertilidad que son las que definen la belleza. Oye, ojos grandes, nariz pequeña, labios gruesos, una proporción de cintura, caderas de 0,67%, y has oído a Johnston en la primera parte de este programa, ¿no? Es difícil de tragar eso, ¿no? Supongo. Para mí, el concepto de belleza es más cultural de lo que él dice. De hecho, los humanos tenemos una gran cantidad de corteza cerebral que de alguna manera nos permite acumular conocimientos y nos permite acumular una serie de aprendizajes muy ligados a la cultura en la que vivimos. Por tanto, de hecho, es clarísimo, somos mamíferos, somos animales, pero parece que los humanos tenemos una cierta capacidad de desligarnos del determinismo biológico absoluto. Y los estudios de Johnson dan la impresión de que hay un determinismo muy grande en el concepto de belleza. En cambio, como Jordi nos podrá explicar, y en diferentes culturas y a lo largo del tiempo, el concepto de belleza ha cambiado. Yo no sé si estaría de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque lo que tú estás diciendo es cierto. Y además hay una razón, Jordi, luego me hablas de eso, pero quiero decirte, desde que hay cosmética y desde que hay moda y desde que hay cirugía plástica, dices, oiga, la evolución no sé lo que dirá, pero es que esto lo puede alterar. Pero es que la tesis que es mayoritaria hoy entre los científicos, porque he hablado con muchos de ellos en esto, es que a pesar de eso y de lo que tú dices, estas marcas biológicas siguen presentes. Jordi. Bien, en primer lugar, yo tendría que estar muy contento por tesis como las de Johnston, en el sentido de que por fin la ciencia ve a los humanos como parte del mundo animal. Es decir, que nos estaríamos incluyendo al fin ya dentro del mundo de los animales, y hemos de ver que si muchas veces decimos es que este animal actúa por instinto, esa frase que se dice siempre, realmente hemos de ver que los humanos también tenemos un componente genético importante, en el sentido de que somos genoma, ¿no? De todas maneras, lo que sí que, como persona que trabaja en el mundo de la evolución humana, lo que sí que hemos de tener en cuenta es que muchas veces cuando hablamos de el inicio de la capacidad o de la percepción de la belleza, por ejemplo, el hombre respecto de la mujer,
o del macho respecto de la hembra, hemos de ver que muchas veces estamos influenciados por otro aspecto muy importante que forma parte de nuestra evolución, que es la cultura. Yo soy de los que me gusta ver la cultura como una parte también de nuestra biología. No me gusta separar biología y cultura. No somos seres culturales porque nuestra biología nos lo permite, ¿no? Sí. Entre otras cosas tenemos un gran cerebro. Pero hemos de ver que muchas veces los estudios que realizamos sobre cuándo, por ejemplo, los homínidos empezaron a ver belleza en las hembras, en el sentido de que empezaron a apreciar el movimiento pélvico, por ejemplo, o el tamaño de las mamas, en el sentido de, antes lo hablábamos, si fuera de Plató, en el sentido de que muchos antropólogos americanos son amantes de explicar que el origen del bipedismo podría estar en un levantamiento de los homínidos cuadrúpedos, es decir, en forma bípeda, para mostrar los atributos sexuales, para mostrar en el caso del macho el pene y para mostrar el caso de la vagina y de los pechos en la hembra. Yo le he oído decir a uno de ellos que una mujer con tacones es como poner el trasero encima de un pedestal, ¿no? O sea que es un poco lo que tú dices. Es un investigador masculino, naturalmente. No lo sé, no recuerdo, pero vamos, que la idea del bípedo levantando la esfinge lo entiendo. Oye, es que estamos en el momento del experimento, ¿eh? Y es un experimento muy interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es la posibilidad de aprovechar esta pasión por la belleza en los pulgones, en las plagas de pulgones. Y en lugar de utilizar plaguicidas, o como se llame, bueno, podemos utilizar un determinado tipo de sustancia química que impide hacer el amor. Veámoslo. No somos muy conscientes de que los insectos adultos viven muy poco. Algunos solamente horas, lo justo para reproducirse. Por lo tanto, necesitan asegurar que la reproducción será efectiva. Y para ello han desarrollado potentes efectos atractivos químicos, las feromonas. Las feromonas son productos químicos específicos que emiten las hembras y los machos detectan a kilómetros y kilómetros de distancia. Los insectos se relacionan entre sí mediante unos compuestos que se denominan feromonas, que tienen una multitud de efectos. Entre ellos, quizás el más importante es el de poder aparearse, el que permite aparearse a los machos con las hembras y, por tanto, también copular entre ellos y así de esta manera poder perpetuarse la especie. Las feromonas actúan sobre unos receptores antenales que se encuentran en los machos y que se encuentran en un número muy elevado. Incluso puede contarse hasta decenas de miles de receptores en las antenas de los machos, mientras las antenas de las hembras pues tienen muchísimos menos y además no son tan específicos. Los machos reciben estos mensajes químicos y gracias a los receptores los transforman en señales eléctricas, las cuales son enviadas al cerebro, que las procesa induciendo un comportamiento de atracción y cópula hacia las hembras. Vemos entonces cómo unas sustancias químicas, las feromonas, se traducen en señal eléctrica que llega al cerebro y cambia el comportamiento del macho. Estamos estudiando Sphaeroptera litoralis, que es una plaga de diversos cultivos, con el objetivo de interferir en el proceso de búsqueda de pareja de esta especie y así evitar que se reproduzca y se coma los cultivos. Aquí en el laboratorio seleccionamos machos y hembras y los ponemos en condiciones de oscuridad porque esta especie se reproduce de noche y luego los transportamos hasta la sala del túnel de viento donde simulamos las condiciones que se dan en el campo. Colocamos la hembra dentro de unas jaulitas colgadas en un extremo del túnel y al macho al otro extremo encima de un soporte. Al percibir el olor de la hembra, el macho levanta el vuelo y
se acerca volando hasta la jaula de la hembra hasta posarse en ella. En esencia, las feromonas sirven para controlar las plagas. Consisten en un método alternativo de control de plagas, mucho más específico, menos tóxico y sobre todo menos acumulativo, porque los insecticidas convencionales tienen estos inconvenientes: es poca especificidad, mucha toxicidad y además son acumulativos en el medio ambiente. Así, las plagas de insectos se pueden regular aprovechando el efecto atractivo que las moléculas emitidas por las hembras ejercen sobre el comportamiento de los machos. Bueno, ya lo ven, en lugar de plaguicidas podríamos simplemente interferir en el cortejo de los pulgones. Jordi, tú me decías que bueno, que hay un aspecto cultural, pero que no te gusta considerar lo cultural como distinto de lo biológico, ¿no? Sí, porque hay un tema y es cuando nos por ejemplo, si planteásemos que los australopitecinos ya tenían una... Cuando hablo de los australopitecinos hablamos de los primeros homínidos, sí, aunque ahora tengamos el Sahelanthropus y el Horrorip. Si estos homínidos ya tenían una capacidad estética, esa capacidad de la belleza, sí, el problema que tenemos es que la única explicación que se daba para la aparición, por ejemplo, de las manifestaciones pictóricas rupestres en el Paleolítico Superior, sí, que es el hecho que se está investigando ahora, por qué Homo sapiens, incluso Neandertal, pues a veces pintaba también. Pero ¿por qué Homo sapiens empieza a pintar, empieza a desarrollar un arte incluso mobiliar? Las famosas Venus, que estarían muy imbricadas en este tema, es decir, el tema de las Venus con unos senos exagerados, con también unos traseros exagerados, incluso la genitalia muy marcada. ¿Por qué el Homo sapiens realiza estas representaciones artísticas en el Paleolítico Superior y antes no aparecen? Bien, hay investigadores actualmente, por ejemplo, en la Universidad de las Illes Balears, Camilo José de la Conde, que están trabajando si realmente existe en nuestro lóbulo prefrontal esa sí, capacidad de la percepción estética. Bien, a mí se me ocurre lo siguiente: si realmente vemos que ese cambio en nuestro prefrontal es lo que lleva a la capacidad, a la percepción estética, esto invalidaría de alguna manera esa visión que se ha dado de los australopitecinos admirando la belleza de sus hembras a través de los atributos sexuales. No sé, sí, lo ves así tú. Quiero decirte, estamos hablando hace 2 millones de años de un homínido, la Lucy en cuestión, que tendría 1/3 de capacidad craneal, eso, de lo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, es que entre tanto ha crecido esta capacidad. Y lo que nos están diciendo los psicólogos evolucionistas es que la gente que pintaba en realidad estaba utilizando un instrumento de seducción sexual más. El señor que pintaba bien hace 1 millón de años, bueno, no pongamos 1 millón, pon medio millón de años. En las pinturas las primeras tenemos unos 60.000 años, ¿no? Sí, si se consideran las australianas, pero podríamos estar en torno a los 40.000. Eso, 40.000, 60.000 años. Bien, pues el señor que pintaba entonces era un señor que estaba demostrando un conocimiento de los materiales existentes para pintar, un gusto, una inteligencia efectivamente distinta de los demás. La mujer podía muy bien decir: oye, este tío tiene unos genes, debe tener unos genes atractivos, unos genes que a mí me gustarían para mis hijos. Yo no veo la contradicción en esto, pero oye, sois vosotros los expertos y yo me puedo equivocar. A mí lo que me gustaría explicar es que en el proceso filogenético, desde el animal o el ser más primitivo, sí, hasta los seres que van incrementando su capacidad de corteza cerebral, pues hay unas diferencias. Actualmente puedes hacer un experimento como las feromonas para el pulgón y puedes determinar un comportamiento sexual en estos animales con menos corteza cerebral. Pero los humanos que tienen más y los mamíferos superiores pueden aprender otras cosas que añadir o que pueden llegar a inhibir los procesos básicos. Sí, tal vez. Por vez. ejemplo, sí, mira,
en humanos te encuentras que hay problemas de disfunciones sexuales, de respuesta sexual, en personas que no tienen ningún tipo de problema físico. Sí. Y muchas veces puedes ver que es un problema psicológico, un problema de aprendizaje. Bien. En humanos puedes observar un comportamiento homosexual que iría en contradicción con las teorías del profesor Johnson, porque serían hombres a los que les parecerían bellos hombres, mujeres a las que les parecerían bellas mujeres. Bueno, seguramente puede haber otras cosas, pero Jordi, a ver, ¿cómo me contestáis los dos? Y esto está experimentado, o sea, porque se han hecho encuestas y está probado que la belleza, como decía Johnston, la belleza incide en, ya no digo en el mercado nupcial, sino en el mercado laboral. Bien, yo lo que plantearía es que efectivamente soy defensor de que hay unas bases biológicas, es lo que quiero que quede claro. Pero evidentemente... Sí. En cuestiones como muchos de los experimentos que se están realizando, que los respeto absolutamente porque son colegas e incluso amigos que los están desarrollando y que me parecen interesantísimos, pero en el caso de Johnston y estas afirmaciones del éxito de la belleza, por ejemplo, en el mercado laboral, etcétera, antes lo hablábamos entre bastidores, estaría también el mundo de la moda, que lo estamos viendo constantemente en el mundo de las pasarelas, etcétera. ¿Cuál es el canon de belleza que triunfa ahora? ¿El chico biomanán o el chico yogur X bio no sé qué? Bien, ¿qué ocurre? Esto es en nuestra cultura, absolutamente en nuestra cultura. Hemos de decir que nuestra cultura forma parte de un 2, un 5% de lo que es la cultura planetaria a nivel de los humanos, y ya no hablamos ni de pulgones ni de chimpancés, lo hablamos de humanos, ¿no? Sí. Y entonces yo, por ejemplo, se me ocurren culturas que, como vemos en las Venus paleolíticas, que es otro componente porque ahí había un rito de la fertilidad, etcétera, ¿no? Pero hay muchas culturas que aprecian en demasía, y yo hablo como hombre, aprecian hombres de otras culturas las mujeres que nosotros bajo el prisma, podríamos decir, occidental europeo, veríamos como extraordinariamente obesas. Es decir, en el sentido que triunfa una mujer que tiene un cúmulo de grasa que permitirá que, si hay una descendencia, pueda alimentar a esa descendencia. Sí. Y eso es selectivo y eso es adaptativo, ¿eh? Realmente tienen para mí más éxito biológico el poder alimentar a la cría sin problemas que desde un punto de vista, podríamos decir, de una chica muy delgada, etcétera, que pueda tener unos problemas en el parto enormes, que deba realizarse una cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. Rosa, es un tema tan apasionante y tan que me sabe mal decir, vamos, no tenemos mucho tiempo, pero di lo que vas a decir. Por una parte, a través de la historia, el modelo estético de belleza ha cambiado mucho. No mucho. La Venus de Milo tenía 0,67 en la proporción de cintura-cadera. O sea, la misma que ahora andan las jóvenes buscando. No le cabrían unos pantalones de talla 46, que es considerado grandes tallas y tirando a obesos en nuestra sociedad. Sí. Esto lo hemos estado comprobando, poniéndole tallas de tejanos. Por otra parte, ha habido momentos en que las mujeres carnosas han sido... Siempre son, el modelo estético de belleza son mujeres jóvenes, esto es cierto. Desde luego. Pero, y este es otro vestigio biológico. Porque si eras joven podías procrear y si no, no podías. Pero y por lo tanto eran ellas quienes lo definían. El modelo estético de belleza es muy delgado, tan delgado que difícilmente pueden concebir hijos las mujeres que presentan estas tallas 34, 36. Es muy difícil que sea biológicamente factible tener estas tallas que salen en las pasarelas. Por otra parte, hay una diferencia según culturas. En Mauritania actualmente las mujeres más bellas son las más gruesas, pero exageradamente gruesas. O, por ejemplo, durante 1000 años en la China, las mujeres más bellas han sido las que tenían los pies más pequeños, retorciéndolos y martirizando. Solamente podían hacerlo las mujeres de clases superiores en la sociedad. Es decir, que el modelo, de alguna manera, cambia. Hay un modelo de belleza, pero yo pienso que no necesariamente es el modelo
que tenga unas características eternas, muy iguales. Oye, para cambiar de tema, vamos a hablar de la belleza de la ciencia un instante y a ver si nos queda tiempo de volver luego a la ciencia de la belleza. Sabemos que la simetría está detrás de lo que percibimos como hermoso. ¿Puede ser que acaso lo único verdaderamente hermoso sean las matemáticas? La física de Einstein y la cuántica se dieron la mano gracias a Paul Dirac y a su vehemente convicción de que las ecuaciones fundamentales del universo debían ser, por encima de todo, hermosas. Su método científico se basó en asumir que la belleza de estas yacía en los símbolos y en la lógica que lo relacionaba. Así, en 1928, a la edad de 25 años, jugueteando en busca de unas relaciones matemáticas bellas, Dirac formuló la ecuación que describe el comportamiento del electrón y que más tarde utilizó para predecir la existencia de la antimateria. Dado que esta es prácticamente la mitad del material que contiene el universo tras el Big Bang, podemos decir que la ecuación de Dirac encierra la belleza de la mitad de la existencia. Sin duda, esta es una idea poética, pero es que, de entre todas las artes, la poesía es la que más se asemeja a las matemáticas. Ambas constituyen el máximo refinamiento en el uso de un lenguaje para describir una emoción o una realidad física, a través de la completa armonía en la elección y posición de sus elementos, sean estos palabras o símbolos matemáticos. Un mínimo cambio en un soneto de Shakespeare sería tan pernicioso como hacer la más ligera modificación en una ecuación de Dirac. En este sentido, la definición de belleza como un atributo que no puede ser ni siquiera ligeramente alterado sin destrozar su grandeza, se ajusta por entero a las teorías matemáticas, a pesar de que su belleza no sea tan fácilmente apreciable. La belleza de la ciencia, pero vamos a volver a la ciencia de la belleza. Y hay una cosa que es imperdonable, que todavía no hemos tenido tiempo, Jordi y Rosa, de hablar desde el otro lado, del lado de los hombres, ¿no? Concretamente, ¿cuál es la percepción biológica de la belleza que tienen las mujeres de los hombres? Los Johnston y compañía, desde luego, mencionan la estatura como uno de estos marcadores, pero mencionan otros, ¿no? Otros que a veces no tienen nada que ver con el físico. Es que en el hombre, tradicionalmente, más importante que la belleza ha sido sus habilidades, sus cualidades, su poder, su fuerza. El físico pienso que es importante en la atracción, pero menos importante para las mujeres que para los hombres. Eso estás conforme, ¿no? Es lo que ves en tus investigaciones, en tus excavaciones. Quiero decirte, las mujeres, hay toda la historia de la inversión parental. Para la mujer, oye, un óvulo es mucho más raro que un esperma. Es muy difícil elevar a los hijos, ¿no? Criar a los hijos, y por lo tanto buscan otras cosas además de la estatura. ¿Es eso lo...? Y ahí lo interesante es ver el gran cambio que se produjo entre las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico, desde 7 millones de años hasta hace 10.000, de las sociedades productoras del Neolítico, es decir, desde los 10.000 años hasta la actualidad. Al principio, por ejemplo, una mujer y un hombre, porque estamos hablando de una pareja, estamos hablando de dos personas, buscaban realmente fertilidad, y buscaban esto, la fuerza, la capacidad de poder ir a cazar, la capacidad de poder traer sustento, etcétera. Pero en el momento que ese hombre se asienta, puede pasar que a veces, al contrario de lo que dice Johnston, ¿no? A veces el más bajito, el más gordito, el más feo, puede ser el que tenga más poder. Es decir, puede ser el que tiene un campo más grande, el que tiene más excedentes, el que tiene más riqueza, y entonces es cuando vemos que la atracción, esa atracción puede ser debida a otros parámetros que no son estrictamente biológicos. Y de ahí tanto que hemos hablado de mujeres, de ahí ahora que nos choque tanto socialmente ahora que a veces, según qué personas salen en la revista del Corazón, pues salgan mujeres mayores con chicos jóvenes, y eso lo vemos como socialmente raro.
pero es que lo contrario se había producido casi siempre. Veíamos hombres mayores con chicas muy jóvenes, y siempre se decía, bueno, es que la chica es fértil, etcétera, y el hombre todavía es fértil. Hombres mayores, estamos hablando de... Oye, la esperanza de vida era de 30 años hace 200 años. Sí, bueno, ahora podríamos hablar perfectamente hoy de personas de 80 años que pueden estar con chicas relativamente jóvenes, y podemos ver ahora que mujeres que pueden estar en torno a los 70 o 70 y pico salen con un chico joven y lo consideramos como algo, una payasada o alguna cosa por el estilo, cuando es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la mujer, dentro de esta sociedad ya productora, llega al poder. Y también tiene poder. Ahora, esto es muy reciente, ¿no, Jordi? Es muy reciente. Quiere decir, no estamos hablando del cambio de los cazadores recolectores a los agricultores, estamos hablando de hace 4 años, ¿no? Estamos hablando de un tema muy reciente, cuando la mujer adquiere un poder, llega a direcciones de empresa, llega a controlar unas ventas de discos impresionantes, etcétera. Les dejamos pues con una duda, por lo menos, de que no todo es biológico, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es recordarles la cuestión. Ya saben que estamos pidiendo que cada uno defina una ley que él descubre, después de mirar a la historia alrededor, etcétera. Y es en la cuestión. Pues Antonio García Gavilán, desde Madrid, su ley es: cualquier cosa que la mente humana pueda pensar se puede transformar en su equivalente fijo. Bueno, yo supongo que lo que Antonio quiere decir es que lo que piense el ser humano, con tal de que respete ciertas reglas que tendrán que ver, supongo, con la energía consumida y todas estas cosas, lo puede fabricar. Es la cuestión. Y el premio puede ser un ordenador o puede ser un cuadro precioso. Con esta idea les dejamos, les agradecemos el que hayan estado otra semana con nosotros, y hasta la semana que viene.